Es hora de alabar a Dios. ¿Están listos para adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Es hora de bendecir su nombre. Cuando la canción termine y la música se acabe, sigues siendo Dios. Cada día adora sin límites por Punto TV. Cuando el mundo no lo entiendo. Punto por punto. Punto por punto. Ya estamos aquí con ustedes. Muy buenas tardes. Ingeniero Tony Herrera, de la Fuerza del Pueblo. Pertenece a la dirección política de la Fuerza del Pueblo, pero es además miembro de esa dirección política y es ingeniero electromecánico con una gran experiencia en el sector. Vamos a hablar de eso, pero vamos a darle las buenas tardes, vamos a darle la oportunidad que salude a esta audiencia que nos sigue por las diferentes redes sociales y a través de Bloom. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes, Andrea Guerrero. Muy buenas tardes a todos tus oyentes de Punto por Punto. Para nosotros es un placer estar acá con ustedes, tratarnos de transferir los pocos conocimientos que tenemos, tanto del sector y en la parte política, como miembro de la Fuerza del Pueblo, de su dirección política. Así que estamos a tus órdenes y de verdad muy encantado en que me hayas invitado a tu programa. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar, aunque vamos a hablar del sector eléctrico, que aunque usted, muy modesto decir los pocos conocimientos que tiene, sabemos que es un experto en energía renovable, porque tiene una maestría en ello, pero además usted tiene una amplia experiencia en el sector eléctrico, sobre todo en esta región del país, en la región este. Usted fue administrador de EDS. Vamos a hablar de eso, pero vamos a iniciar con el Congreso que tendrá su partido y que inicia el próximo 6 de noviembre. Adelante, ingeniero. Sí, muchas gracias. Sí, como usted dice, Andrea, nosotros estamos sumergidos, ¿no?, en lo que es la celebración del Congreso Profesor Juan Bosch, primer Congreso de la Fuerza del Pueblo. En este Congreso comienza oficialmente, ¿no?, con una gran celebración que se va a hacer a través, físicamente, presencial, ¿no?, el 6 de noviembre próximo. En la actualidad lo que estamos es tratando un precongreso, y ese precongreso nosotros lo hemos llamado precongreso porque tenemos unas 17 mesas temáticas, que es donde nosotros pretendemos, en cada mesa temática de esta tiene un mínimo de 600 miembros. Estos miembros, e incluso miembros de la Fuerza del Pueblo, pero también le hemos dado oportunidad a todo el país de una forma presencial con voz y no con voto, para que participen en estas diferentes mesas. Estas mesas comienzan desde la línea organizativa, estatuto, sector de la mujer, sector de la juventud, sector social, relación partido-gobierno. En fin, son 17 temas donde nosotros pretendemos que toda la población, incluidos los miembros de la Fuerza del Pueblo, podamos diseñar el partido que nosotros queremos para nuestro país,
que sirva, ¿no?, de base a seguir, valga la redundancia, construyendo lo que deseaban nuestros padres de la patria, los trinitarios, donde nosotros tratamos de hacer algo diferente a lo que tenemos a la fecha. Para nadie es un secreto que nosotros militamos por 40 y tantos años en el Partido de la Liberación Dominicana, pero este partido culminó, llegó a su término de acuerdo a los criterios, y la misma población precisamente dio la demostración de que no más PLD. Pero no obstante a eso, nosotros estamos tratando de ese primer encuentro, de ese primer desarrollo, lo hemos dividido en dos fases. La primera es la parte constitutiva, como decía, donde nosotros estamos procurando en estos ejes temáticos que se den o que lleguen a nosotros una serie de lluvias de ideas de todo lo que la población y los propios compañeros entienden debe ser el nuevo partido o el partido de la Fuerza del Pueblo. Y entonces con esta lluvia de ideas los vamos a poner en un borrador. Entonces con este borrador, a partir del 6 de noviembre, entonces lo que es la delegación o los delegados, la estructura de la Fuerza del Pueblo, comenzaremos a discutirlo. Entonces ya una vez discutido y aprobado, culmina el 27 de febrero el Congreso Constitutivo y pasamos a una segunda fase que sería el Congreso Elector, porque para nadie es un secreto que nosotros tenemos que primero, después de diseñada en el terreno, la casa fabricada, entonces después tenemos que vestirla. Entonces eso es lo que está haciendo la Fuerza del Pueblo. Ingeniero. Primero construir... Perdón, en esa segunda parte, ¿van a participar las mismas personas que en el Congreso que inicia ahora, o sea, que esta primera parte, son las mismas personas? Sí, porque incluso parte de ese precongreso, como nosotros le hemos llamado, el partido se ha dado a la tarea de volver a inscribir, o en este caso le hemos llamado reinscripción e inscripción, porque la Junta Central Electoral nos pide a nosotros que tenemos que tener un padrón saneado, y como todos sabemos que nosotros pasamos por varios procesos como Fuerza del Pueblo. Una parte fue en lo que es la primaria del 16 de octubre de 2019, donde muchos compañeros pasaron a simpatizar o a favorecer al compañero Leonel Fernández Reina, pero no obstante a eso, fue dentro del PLD, y como tal éramos PLDistas en ese entonces. Luego se da el fraude del 6 de octubre y entonces ya viene la división del PLD y sale la Fuerza del Pueblo. Entonces ya en ese proceso también una serie de dominicanos en el exterior y aquí en el país se inscribieron, ¿no? Pero como todos sabemos, se inscribieron sobre la base de que había unas elecciones. Entonces luego pasamos a un proceso, el proceso de que terminan las elecciones, no ganamos las elecciones, aún a pesar de que quedamos en muy buena posición. Entonces pasamos ya, la dirección del partido decidió que teníamos que reinscribirnos e inscribirnos, de forma tal de que pudiésemos tener un padrón limpio, sano, y que si decimos que tenemos 10 miembros, sean 10 miembros reales. Y que yo que me inscribí precisamente estando en el PLD, yo tengo que confirmar que realmente quiero pasar a la Fuerza del Pueblo. Por eso nosotros nos estamos dando el proceso de reinscripción e inscripción a la Fuerza del Pueblo. Con esto nosotros vamos a llevar a la segunda fase del Congreso Profesor Juan Bosch, que es el Congreso Elector, y ya con una membresía, con un padrón saneado, con la cantidad X, que la cantidad que sea, nosotros aspiramos que si nosotros presentamos 2 millones de firmas en días pasados, nosotros volver y demostrar que no era ficción, que real y efectivamente nosotros tenemos la cantidad de miembros para hacer, y como somos una fuerza del pueblo, una fuerza en la oposición. Ingeniero, ¿cuál es la cantidad de inscritos que tiene su padrón? ¿Usted tiene esos datos? Bueno, como estamos realmente reconstruyendo o reinscribiendo, ¿no? Nosotros partimos de la premisa de que antes de las elecciones nosotros habíamos inscrito, habían gente dicho
en varias facciones o varias facetas, porque nosotros estábamos inscribiendo a todo aquel que quería ser miembro de la Fuerza del Pueblo, pero también estábamos inscribiendo a los que sencillamente simpatizaban. Nosotros llegamos a hablar, ¿no? Primero en esas firmas que se presentaron de 2.300.000 y algo, ¿no? Pero como le digo, había una cantidad de compañeros que real y efectivamente querían ser militantes de la Fuerza del Pueblo y otros solamente que simpatizaban, no querían militar. Entonces nosotros en el proceso que estamos actualmente de inscripción y reinscripción, lo que estamos es tocando la puerta a aquel que se inscribió de manera objetiva de que quería ser miembro y aquel que decía que lo único que le interesa es ser simpatizante. Pero ahora, como es otra situación, posible que una persona que nosotros lo tuviésemos inscrito como simpatizante, nosotros le digamos, ¿usted quiere ser miembro de la fuerza? Y si me dice que sí, lógicamente solamente actualizar los datos que ya tenemos en los formularios, firmar el documento, el formulario que tenemos para el efecto, y entonces ya el compañero queda automáticamente. Nosotros tenemos aproximadamente en el sistema CIGEL, el programa de trabajo de la fuerza, aproximadamente 2 millones y pico de personas inscritos, pero tenemos que tocarle la puerta nueva vez, porque si una persona de esa, nosotros la habíamos inscrito como simpatizante y luego aparecen como miembros y nos dicen, pero acá yo no quiero ser miembro de la fuerza. Claro. Estamos evitando eso. Y con esta persona, con los inscritos, va a haber un cierre antes del Congreso elector y con la cantidad de miembros que aspiramos, usted entre 1.500.000 o los 2 millones, ¿por qué no? Porque nosotros somos una fuerza real, objetiva. Claro. Ingeniero, como decía usted ahorita, en unos minutos atrás, usted tuvo 40 años en el Partido de la Liberación Dominicana, se inscribió en el año 1978. Ahora bien, algunas cosas, no todas fueron tan malas, y usted como miembro de ese partido importante que militó tantos años, fue educado, fue formado en esa escuela de Juan Bosch. ¿Han pensado ustedes en la Fuerza del Pueblo, ya después de pasado el Congreso, formar su militancia como lo hizo ese partido de Juan Bosch, esos inicios que realmente le dieron forma a este partido, ingeniero? Sí, Andrea, si usted observa, nosotros hemos llamado a nuestro primer Congreso Profesor Juan Bosch. Sí. Nosotros nunca, bajo ningún concepto, nosotros vamos a desdecir de nuestras enseñanzas. Nosotros comenzamos real y efectivamente, nos inscribimos como circulistas en el 76 realmente. Ya que a la fecha tenemos unos 40 y tantos años. Entonces, cuando nosotros nos formamos desde circulista, dirigente medio, activista nacional, miembro del Comité Central, y después de eso pasamos a ser secretario de Energía y Minas del PLD en ese entonces. Nosotros tuvimos 20 años, o sea, el PLD tuvo 20 años, 96-2000, un espacio que fue dirigido por el PRD, con la presencia de Hipólito Mejía, y luego 12 años consecutivos, más los 8 del compañero Danilo Medina. Nosotros, claro, tenemos una impronta. A los compañeros cuando yo les explico y les hablo, yo les digo, bueno, pero ustedes quieren saber qué hizo el PLD realmente como gobierno en el periodo de Leonel Fernández Reina, ¿por qué no? Parte también de lo de Danilo Medina, porque aunque nosotros tuvimos que desdecir por lo que se dio ya en los 2 últimos años, que no comulgábamos con ese tipo de formación y de manejo del Estado, pero cuando yo le digo a los compañeros, bueno, pero es fácil, hoy tenemos Google, tenemos todas las redes, sí, tenemos el Internet, pregúntenle a esa Internet, a ese Google, cómo era la República Dominicana del 96 hacia abajo, cómo era la República Dominicana a partir de todas las ejecutorias que tuvo la impronta del PLD en la presencia de 2 personas, que es el compañero Leonel Fernández Reina, quien de esos 20 gobernó 12, y en la presencia de Danilo Medina.
la diferencia es abismal. Todo lo que nosotros hicimos está ahí, eso es tangible. Por eso cuando nosotros tuvimos que tomar la decisión de irnos con el compañero Leonel Fernández Reina, fue porque entendimos en el 2019, cuando nosotros tuvimos las elecciones primarias, es porque entendíamos que el compañero Leonel había hecho tremendo gobierno, con sus bajas, con sus altas y sus bajas, porque ni siquiera los dedos de las manos son perfectos. ¿Cierto? El ser humano mucho menos. Entonces, claro que tenemos muchísimas cosas más importantes que decir de que los gobiernos del PLD que las que no son así. Ahora, cuando nosotros decidimos salir del PLD, lo hicimos porque se marcó a partir del 2012 una diferencia entre nosotros. Fíjense que miembros del Comité Central nos veían con ojerilla, porque sencillamente no éramos parte de esa secta, como yo le llamo, que se incrustó en la dirección tanto del partido como del gobierno, porque quien lo dirigía era Danilo Medina Sánchez. Entonces, la realidad está ahí. Por eso nosotros tomamos la decisión de salir. Y sí, el PLD hizo muchas buenas cosas, e incluso muchos de los correctivos para que la corrupción no siguiera su agitado curso, aunque fueron violentados en los últimos 8 años. Lamentablemente tenemos que ser críticos. Nosotros estuvimos siendo miembros de esa ejecutoria, parte del mismo gobierno de Danilo, aunque no teníamos ni fuerza para hacer nada, pero realmente nosotros tuvimos que salir porque desdecíamos de eso que estaba pasando. Pero sí, nosotros tenemos que decir y estar orgullosos de los gobiernos del PLD, aunque en las últimas 2 periodos nosotros desnegamos del profesor Juan Bosch, que es la pregunta suya. No, jamás en la vida. Al contrario, nosotros este esfuerzo, este congreso nombrado profesor Juan Bosch, lo que pretendemos es retomar las enseñanzas del profesor Juan Bosch, e incluso muchas de las cosas que nosotros vamos a tener que hacer van a tener que ser parecidas, si no iguales, que las que se hicieron en el PLD, porque lamentablemente o a favor nuestro, nosotros nos crecimos y nos multiplicamos con las enseñanzas del profesor Juan Bosch. Y no es bueno, no sería bueno, ni sería honesto de nuestra parte solamente decir voy a tomar una mínima parte porque me conviene. No, es todo. El profesor Juan Bosch real y efectivamente marcó la diferencia en Latinoamérica y podríamos decir hasta más lejos, en el mundo, de que era un ejemplo de moralidad, y lo que nos enseñó a nosotros fue eso. Entonces nosotros vamos a volver a rescatar las enseñanzas del profesor Juan Bosch. Eso es así. Y fíjense que comenzamos con lo que es la no observancia o lo que quería hacer el Danilo Medina, de tomar la Constitución y cambiarla, porque sencillamente cada vez que él entendía que le convenía tenía que hacerse. No es posible que estemos jugando con la Carta Magna de nuestro país, ley de leyes, y cada vez que a mí me convenga yo la voy a cambiar. Por eso se trilló, comenzó y se dio la división del PLD, que concluyó lamentablemente con la salida del PLD del poder. Porque todas las encuestas decían que Leonel Fernández Reina ganaba las elecciones solo, sin ningún tipo de problema, con más del 50%. Pero no fue así, porque lamentablemente el ser humano demuestra y ha demostrado que muchas veces pone como principio básico sus intereses particulares a los y colectivos. Se pierde de lo que es el conjunto. Al final, fíjense cómo están ahora los compañeros o ex compañeros del PLD, y nosotros mismos estamos en la oposición. Y fíjense cómo estamos nosotros tratando de hacer una oposición constructiva, porque tampoco tiene sentido que la fuerza del pueblo se dedique a coger sus binoculares en un rifle y estar esperando que el PRM falle para dispararle.
No, si yo te voy a disparar, te voy a disparar con realmente con lo que debe ser, lo que favorezca a este país, a este pueblo. O sea, una crítica, una oposición constructiva. No te voy a criticar por las cosas buenas, pero tampoco te voy a criticar con las cosas malas, siempre y cuando no afecten a nuestro pueblo. O sea, nosotros estamos claros en eso, la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Que debe ser lo más importante. A propósito de eso, ingeniero, precisamente ayer la República Dominicana lanza su marca país, la República del Mundo, pero son muchas cosas, muchos factores que intervienen para que esos objetivos se puedan cumplir. Está lo social, lo político, muchas cosas, la educación, la salud. ¿Cree usted por dónde debe empezar el Estado para que esos objetivos se puedan cumplir y nosotros verdaderamente nos posicionemos en el mundo como una verdadera marca país y que estimule a los ciudadanos del mundo a visitar nuestro país, a invertir en nuestro país? Son puntos básicos lo que nosotros tenemos que hacer para que esa marca país, porque para nadie es un secreto cuando se habla de la bachata o del merengue, ahí tenemos una marca país. Claro. La diferencia que nosotros exponemos es que cuando hablan de los dominicanos, normalmente el extranjero, el turista, el visitante dice, qué pueblo más amable. Entonces nosotros tenemos que seguir fomentando esa parte. Sí. Nosotros tenemos que hacer los planes que haya que hacer, no importa el costo, para nosotros llevarle seguridad a la ciudadanía. Pero si le estamos llevando seguridad a la ciudadanía, máxime tenemos que llevarle seguridad a los que nos visitan, que vienen a traernos precisamente las divisas, claro, que son tan necesarias en nuestro país. Entonces, sí, nosotros tenemos que comenzar con un régimen de seguridad real, donde los dominicanos y los visitantes puedan sentirse protegidos. Claro. Que nosotros no podamos salir con miedo. Y con este problema de esta pandemia, nosotros tenemos que crearle confianza a nuestros visitantes, que bajo ningún concepto, ellos estando acá en nuestro país, visitándonos, disfrutando de sus vacaciones, pueden caer, ¿no?, en un problema de contagio y que aquí nosotros no podamos darle las respuestas necesarias. Por eso al gobierno actual, nosotros como dirección política, como Fuerza del Pueblo, sencillamente le estamos ofertando no un apoyo incondicional. Vamos a apoyarle siempre y cuando le convenga al país, siempre y cuando le ofrezcan, ¿no?, al país la seguridad, el desarrollo y el bienestar que necesita. Siempre y cuando esto esté en peligro, nosotros hemos puesto ejemplos específicos. Por ejemplo, cuando se habló de que en el presupuesto nuevo próximo, en 2021, se iban a poner 11 impuestos, incluso que se iba a grabar el sueldo 13, algo que es por ley, que ya tú te lo ganaste, no es que tú te lo vas a ganar de nuevo, sino que es tuyo. Pues la Fuerza del Pueblo dijo, no es posible. No es posible que un dinero que es mío, tú me lo quieras grabar, después que yo me lo gané y que tú me cobraste los impuestos por ello. Cuando se habla de que nosotros vamos a implementar una serie de impuestos para poder soportar ese presupuesto, la Fuerza del Pueblo dice, no, tenemos que dividir. Una cosa es los impuestos y una cosa es el presupuesto. Entonces, cuando la Fuerza del Pueblo dice, por ejemplo, ahora mismo, está en discusión en el Senado de que el organismo internacional, lo que se llama, ¿de acuerdo? Naciones Unidas, la OEA, la ODC. El asunto de los derechos humanos. Okay. Parece que hubo una sentencia, ¿no?, del Tribunal Administrativo que decía que los dominicanos teníamos que ir a la Constitución y cambiar de que los inmigrantes nacidos en República Dominicana, sí, tenían que ser de pleno dominicanos porque nacieron. Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Corte Interamericana de los Derechos Humanos, perdón, sí. Y cuando eso pasa,
Entonces, nosotros dijimos que no, y ayer lo discutimos. La Corte Interamericana se desvinculó, se descalificó cuando sencillamente se introduce en nuestro país, se inmiscuye en nuestros asuntos y cree que nos puede dar una orden y dice, vayan a la Constitución y reformen eso, ustedes tienen que hacer esto. En ese entonces no se da porque nosotros ya teníamos que pasar, ¿no?, a formar parte de dicho organismo, pero no pasamos a formar parte de dicho organismo porque el Congreso no lo había discutido. Pero hoy en día se está discutiendo en el Congreso que tenemos que pasar y que de plano tenemos que asumir lo que fue esa sentencia de esa Corte. Pero nosotros decimos que no. Ayer se discutió y se dice que no, bajo ningún concepto. Lo primero es que no tienen derecho porque ya se descalificaron. Lo segundo, que hay una observancia de un organismo constitucional de nosotros que dice que sencillamente no es posible que el haitiano o el extranjero, cual que sea, no importa, tiene que ser haitiano, puede ser chino o de cualquier país, si nace aquí, y sus propias leyes, incluso en Haití, dicen que el haitiano es haitiano siempre, no importa dónde nazca. Entonces, si ellos lo dicen de esa forma, y entonces nosotros, ¿por qué tenemos que aceptarlo como? Entonces, se decidió que el Congreso debe declararlo, el propio gobierno, tomar esa sentencia del Tribunal Constitucional y decirle, ustedes no pueden inmiscuirse en eso. O sea, esa es la forma, ese es el formato que nosotros, la Fuerza del Pueblo, hemos decidido para hacer una oposición siempre constructiva, siempre pensando en el bienestar del pueblo, siempre pensando en que como una fuerza de oposición que realmente somos la tercera fuerza y la segunda fuerza en el Congreso, por lo menos en la parte del Senado, nosotros ya somos un ente que hay que tomar en cuenta. Y como hay que tomar en cuenta, nosotros hacemos opinión y esa opinión tiene que ser que favorezca a todo lo que significa el pueblo a nuestro país, la República Dominicana. Ingeniero, en ese mismo orden de idea, el gobierno dominicano ha sugerido someter al Congreso de que esos dividendos, esos recursos que se le dan a los partidos políticos en los tiempos que no son de elección, se les reduzcan al 50%. Tanto la Fuerza del Pueblo como el Partido de la Liberación Dominicana y otras organizaciones políticas están completamente opuestos a ello. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Por qué la oposición de la Fuerza del Pueblo? Bueno, sencillamente porque no hay democracia sin partido político. Es igual que nosotros dijéramos, no le vamos a entregar a la Junta Central Electoral lo que le corresponde este año, porque sencillamente no estamos en un periodo de elección. Claro, ¿qué hacen los gobiernos? ¿Qué hace el gobierno con la Junta Central Electoral? Bueno, en un periodo de elección le da una cantidad de dinero mayor, el doble de lo que se necesitan en tiempos normales. Ha sido una práctica, es una práctica a través de los años, que a los partidos políticos lo que se hace es algo que decía la ley anteriormente, que fue revocada con la ley de partidos políticos. Lo que se hacía es que en periodo de elecciones se le daba una cantidad de recursos a las juntas, a los partidos políticos, y en periodos no electorales se le da la mitad. Como nosotros los miembros de la dirección política o de la Fuerza del Pueblo no sabemos realmente qué es lo que dice el presidente de la República, porque todavía no lo ha sometido, ni siquiera se ha sometido la adenda, sí, ¿no?, a lo que sería el presupuesto. Mal haríamos nosotros con comenzar a protestar por algo que no tenemos ni siquiera conocimiento. Y entonces lo que hemos discutido es que si el presidente Abinader dice que lo que va a hacer es que en este año próximo a entrar, 2021, que no hay elecciones, pues será
recortado el presupuesto. En vez de darle la cantidad que se le dan en periodo de elección, se le dará la mitad. Entonces nosotros lo aceptamos porque eso es lo que se ha hecho. Ahora, sí, dice que lo que se va a hacer es darle la mitad de lo que se le daba en periodo de no elección, pues entonces la fuerza del pueblo se opone. Y es la sencilla razón en lo que exponía. Los partidos políticos son el soporte de la democracia. Y si nosotros queremos democracia, es igual que si queremos una junta central que haga su trabajo en favor de la democracia, tenemos que alimentarle con los recursos que realmente necesita para ello. Pero imagínense ustedes que a los partidos políticos se le amarre aún más de lo que estarían amarrados si no se le dan esos recursos. No dejarían o lo dejarían al libre albedrío de que todas las fuerzas oscuras, incluso que nosotros y todos nosotros conocemos, entren a financiar estos partidos. Y si está pasando ahora con un menor grado, imagínese usted que los partidos no tengan recursos para manejarse dentro de la democracia, para darle soporte a la democracia. Entonces, la justificación de que estamos en una pandemia, de que hay mucha crisis, la aceptamos y es válida. Un gobierno que entró con una crisis alarmante, pero no solamente en República Dominicana, sino una crisis global. Es la crisis mayor del siglo, ni siquiera la pasada. Entonces, si eso pasa a nivel mundial, ¿qué nos pasaría a nosotros con un país tercermundista en vía de desarrollo? Nos troncharía completamente, como de hecho está tronchado, está parado, está estático. Nosotros estamos hablando de que la reducción en términos objetivos de esta crisis va a provocar muchísimos desempleos, muchas pérdidas de trabajo. Personas que, ustedes ven que por eso es que están desesperadas con estos programas, ¿no?, de acuartelamiento. La gente está desesperada porque no sabe qué va a hacer. Tiene problemas en su casa, pero no puede resolverlo desde su casa. No tiene trabajo, está suspendido. Entonces, algo tiene que hacer, pero no se va a conseguir resolver los problemas de la crisis económica, ni aquí en este país, ni en el mundo. Fíjense que en Estados Unidos y en otros países están disponiendo cantidades enormes de recursos para darle, ¿no?, a la población que está suspendida o que está sin trabajo. Sin embargo, aquí lo que estamos proponiendo es ponerle más impuestos a gente que ni siquiera están devengando un sueldo porque están suspendidos o están fuera del trabajo. Entonces, ¿de qué forma nosotros vamos a corregir? Bueno, la Fuerza del Pueblo tiene una propuesta y el presidente Leonel Fernández Reina ayer lo decía, que nosotros lo que debemos procurar, nuestro país, es buscar, ¿no?, que todos los organismos internacionales, nosotros que somos acreedores, que somos deudores, ¿no?, internacionales, que sencillamente se haga un fondo de todos esos recursos que le llegan a esos organismos, solo con el interés, con los intereses. Y si con esos intereses por un año se suspenda o se estacione, se paralice, ¿no?, el pago de la deuda de estos países que están en vía de desarrollo, y que ese fondo que va a salir de los intereses, ni siquiera le estamos poniendo la mano, estamos diciendo que hay que ponerle la mano al capital, sino a los intereses que estas internacionales van a ganar, que son dinero que nosotros no tenemos máquinas para poder contabilizarlo. Entonces, esa es la propuesta de nosotros. En un paréntesis ahí, a propósito de eso que usted dice, eso lo hizo Argentina. Argentina utilizó esos cuantiosísimos fondos que le da al Fondo Monetario Internacional, 800 millones por mes, por esa deuda de más de 40.000 millones de pesos, y precisamente lo utilizó, como usted dice, para paliar la situación crítica que igualmente Argentina tiene antes de la crisis. Imagínese ahora con esta crisis. Y en ese mismo orden de idea de organizar, manejar recursos, ¿qué opinión le da usted? Hay mucho descontento
en la población dominicana por el uso del barrilito en el Congreso todavía. ¿Qué opinión tiene usted y qué solución posible usted le puede buscar, le podría sugerir? Porque de verdad que nosotros los dominicanos estamos saturados de tener que pagar impuestos y no impuestos. Obviamente los impuestos es para que nos devuelvan en obras y servicios, no para que nuestros congresistas hagan, bueno, como les vienen ganas. Mire, el asunto del barrilito, nosotros ni cercanos a ser legislador, pero la información que tenemos es que fue una forma que los congresistas vieron o observaron de forma tal de que como tienen que responderle a una comunidad que le dio el favor de votar por ellos, que en sus localidades o demarcaciones instalaran una oficina y que esa oficina sirviera precisamente como una especie de oficina para atender, ¿no?, las necesidades, una que otra, de los votantes o las personas que le dieron el favor. Pero les repito, les decía que con recortes hemos sabido y conocemos de que este gobierno, en lo que respecta al Congreso, al presupuesto, ha hecho y está haciendo y va a hacer y ha solicitado una serie de recortes a una cantidad de ministerios, ha aumentado otro, y eso, repito, es la misma parte que le decía. Es posible y es verdad, puede ser, ¿no?, que el barrilito no tenga razón de ser, pero habría que ver, habría que ponerse en el espacio de un legislador de esto, cuando toda una población, no todos son así, hay algunos que sencillamente el barrilito se lo embolsillan y la población no ve ni un centavo de eso, esa es la verdad. Lo único que tiene que hacer la Cámara de Senadores o el Senado es lo mismo que hace o que debería hacer la Junta con los partidos políticos cuando le entrega los recursos, porque si vamos a eso, transparentarlos, ingeniero, ¿verdad? Y vamos a eso, entonces también podría decir que no deberían darle ni siquiera un centavo a los partidos políticos, porque entonces estamos pagando para que los partidos políticos, algunos se embolsillen esos recursos. No, es que si tú me das un dinero del pueblo... Que lo hacen algunos, ingeniero, usted sabe, ¿verdad? Claro, por eso estamos diciendo, porque tenemos que ser realistas. En la viña del Señor hay de todo, sí, de todo. Ingeniero, entonces, mire, yo no quiero terminar esta entrevista porque usted es un experto en todo lo que tiene que ver con electricidad. Ninguna nación del mundo puede progresar sin electricidad. Y usted más que nadie conoce todas las deficiencias que tiene nuestra República Dominicana y que eso incide directamente proporcional en nuestro turismo, en la inversión que puedan hacer aquí, en muchísimas cosas. ¿Qué usted sugiere, qué usted propone, qué usted cree que puede hacer la República Dominicana? Porque ese pacto eléctrico, ¿qué ha faltado para que se pueda hacer y República Dominicana al fin pueda tener energía? Usted es experto en energías renovables, ¿no? Usted tiene una maestría. Entonces, ¿qué podemos hacer como país, como nación? Fíjense, cuando nosotros escuchamos que el nuevo gobierno iba a retomar el esfuerzo de llegar, ¿no?, a un acuerdo, hacer un cónclave con lo que es tanto la parte fiscal como la parte del sector eléctrico, lo aplaudimos. Nosotros, como secretario de Energía y Minas del PLD, nosotros representamos al PLD en esta discusión que se dieron por más de casi 3 años y algo, donde hubo una producción donde todos los sectores nos sentamos a discutir, ¿no?, qué nosotros debíamos hacer para que nuestro sector sea como es y ha sido en otros países,
el motor del desarrollo de una nación. Ahora, ¿qué fue lo que faltó y qué faltaría? Si este gobierno entra en el mismo espacio que entró el gobierno del PLD, dirigido por Danilo Medina, que queríamos hacer un pacto eléctrico a conveniencia de los sectores que hoy día, y algunos de ellos fueron llamados cártel de la energía, del sector energía, en su momento, la población necesita ver que nuestra matriz energética deje de ser soportada por el gasoil, por el petróleo. Nosotros tenemos que pasar a energía limpia, que de hecho nosotros somos signatarios de los acuerdos de bajar lo que los es 17 la objetivos de producción. desarrollo sostenible, ingeniero. Efectivamente, porque lógicamente si nosotros seguimos aumentando nuestra matriz energética en lo que es con la alimentación del petróleo, sabiendo que primero el petróleo hoy puede estar como está ahora. Es verdad que en años pasados bajó, pero bajó por un problema de la misma pandemia y ha bajado por muchísimas cosas. Pero la tendencia no es que el petróleo sea lo más barato, es al contrario. Lo igual mismo que pasó con la planta Punta Catalina. El gobierno pasado suministró una cantidad enorme de recursos para Punta Catalina. Lo primero que se cometió el error, porque ese sector real y efectivamente también hace lo propio, sencillamente quiere legislar para su favor. Y fíjese dónde la colocaron, y la colocan precisamente en Baní, donde nosotros no le vamos a sacar ni le ha podido sacar el mejor resultado, porque ni siquiera tenemos ni teníamos las condiciones para evacuar la generación de esa planta. Pero fíjese que también se decidió, en ese momento no existía la posibilidad de alimentarla a gas y se decidió por el carbón. Está bien, estamos de acuerdo. Que ahora la tendencia debe ser cambiar esas plantas de petróleo a gas natural, sencillamente porque el gas natural es más limpio, menos nocivo, no es que no sea nocivo, pero es menos nocivo que el petróleo. Entonces, el pacto eléctrico, repito, nosotros lo vimos, nos sentimos regocijados, digo, qué bueno, si hay voluntad política, va a salir un pacto eléctrico donde, real y efectivamente, este sector sea el motor que necesita nuestro país para seguir progresando, seguir avanzando, pero un pacto real. Ese consejo del SEX tiene que verse, porque ayer era un consejo que sencillamente estaba dirigiendo la política del gobierno. Se lo digo porque yo tuve que confrontar, enfrentar, aún siendo el delegado del PLD, ante ese conclave, ante ese proceso. Nosotros tuvimos que oponernos e incluso a la venta pura y simple de Punta Catalina. Igual se está proponiendo ahora la venta de Punta Catalina. No se ha dicho, pero tampoco se han dicho las condiciones que se va a hacer. Por lo menos una planta que está en la actualidad, aún con sus fallas, está produciendo más de 40 millones de dólares mensuales a favor del Estado Dominicano. Usted no puede enajenarla sencillamente. Fíjese que los terrenos donde estaba Punta Catalina había un mamotreto, había un asunto de esto, de que era alquilado. ¿Cómo es posible que el gobierno se puede dar el agrado, el gusto, el chance, ¿no?, de alquilar unos terrenos cuando puede comprarlo, hasta hacer un decreto declarándolo de utilidad pública? Pero usted sabe a quienes favorecían. Entonces esa planta quieren venderla a título de gata o galla, o digo puerca flaca, en fin, lo que quieren es venderla para que sea el sector generador, el sector privado, con aquello de la alianza gobierno, alianza privada, lo que quieren es enajenarla. Entonces, sí, nosotros necesitamos entrar en ese pacto eléctrico, y hay aquí en nuestro país técnicos que conocen el área suficiente, que saben lo que hay que hacer y lo que hay que definir, que ya estaba casi consensuado, salvo algunas cositas en ese pacto eléctrico, que nada más es retomarlo. Si se retoma como debe ser,
te puede tener la seguridad de que el país seguirá avanzando y esos horrorosos apagones van a fallar, van a desaparecer. Pero aparte de eso, tendremos la oportunidad de tener un kilovatio hora más barato, porque ¿quién soporta el precio del kilovatio hora en nuestro país? Nadie. Eso es carísimo, porque aquí ni siquiera se ha podido se ha podido establecer una tarifa técnica. Las facturas de las más costosas de América Latina tenemos nosotros. Ingeniero, en 30 segundos, porque ya estamos en la parte final, pero no podemos dejar de preguntarle, para que me conteste en 30 segundos. Usted mencionó esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que nosotros como país somos signatarios. El número 7 precisamente dice de proveer energía renovable y energía limpia. Si usted fuera a evaluar el porcentaje que ha cumplido República Dominicana, ¿dónde usted la pondría? No, República Dominicana, podría decirse en términos objetivos, no tiene un 20% de esos objetivos. Eso es 20%. Grave. ¿Perdón? Eso es grave. Es grave. Muy grave. El problema sí. Es que nosotros siempre hemos estado amarrados porque nuestra generación siempre ha sido sustentada con petróleo. Y como nosotros no tenemos, que ahora es que se está, a partir de una serie de plantas que se están instalando, tanto eólica, fotovoltaica, ¿no? Las mismas propias plantas de gas natural, nosotros ahora estamos tomando realmente conciencia de que nosotros debemos eliminar las plantas térmicas que se manejan con combustibles fósiles y comenzar a cambiar esa matriz. Pero también eso tiene sus bemoles, porque todavía esa tecnología es cara. Entonces tenemos que irla pasando como una especie de transición, y esa va a ser lograda y está siendo lograda en la medida que nosotros hagamos que nuestro país se vea, ¿no?, con las condiciones de que el capitalista extranjero y nacional vea que tiene y va a tener confianza para poder invertir sus recursos, porque si lo hace de la manera que no tenga esa satisfacción, esa seguridad, no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque sencillamente el comerciante, el empresario, es comerciante y empresario porque invierte para ganar. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar la forma de que sea ganar, ganar. Usted gana, yo gano y gana el pueblo. Así es, gana el país, sobre todo el país sobre del todo. mundo, como dice nuestra marca país. Muchísimas gracias, ingeniero, por esas importantísimas informaciones que nutren nuestra nación, nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes que están en sus casas a través de Bloom y a los que están en los diferentes puntos del planeta a través de las diferentes redes sociales. Muy buenas tardes, que Dios bendiga nuestra República Dominicana, la República del mundo, como dice nuestra marca país. Buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos y a ti, Andrea. Muchas gracias. Punto por punto. Punto por punto.